Y a Dios, el aplauso al Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso. Amén. 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 Damos la bienvenida a todos los hermanos y también a todos los que están en las redes sociales para venir aquí en esta reunión que tenemos para darle gloria a Dios, porque venimos para llenarnos el alma de toda la palabra que vamos a aprender hoy. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos en forma de respeto y decimos: gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú ya estás aquí, Padre Santo, porque podemos sentir tu presencia, porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera, Padre Santo, y sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Padre Celestial. Te pido, Señor, que estés obrando, Padre Santo, en cada uno de nosotros, Padre, que estés tocando nuestros corazones, Señor, que estés quitando de nosotros lo que sobra, Padre Santo, para que estemos llenos, Padre Santo, para que tú nos llenes de tu presencia, Dios mío. Ven aquí, Señor, mora en nosotros, Padre Santo, trae sanidad y salvación, Padre Santo, rompe cadenas, Dios mío. Te queremos ahora alabar, Señor, y adorar, pero queremos hacerlo, Señor, de la forma correcta, como dice tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te estés moviendo en todo lo que se va a hacer aquí, Padre Santo, en la palabra, en la alabanza, Señor, en la escuela, en todo, Padre Santo. Y sabemos, Dios mío, que tú estás aquí, Dios mío. Te presentamos todo esto en este momento, Padre Santo, porque sabemos que tú eres el principal invitado, Dios mío, y lo entregamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Sí, Señor, a ti sea toda gloria y toda honra. Y, Señor, en este momento y en este tiempo, al igual que te hemos alabado, Señor, hemos lanzado no solamente palabras, sino que ha salido desde el corazón. Señor, es una alabanza y una adoración en espíritu y en verdad. También te pedimos, Señor, que tú nos hables, mi Dios. Aunque no nos guste lo que nos digas, estamos dispuestos a recibir tu palabra y, Señor, a que transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones. No queremos ser igual, Señor. Queremos parecernos más a ti cada día hasta que tú vengas a buscarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos sentamos, hermanos y amigos. Gracias. Antes de pasar a la palabra, no sé si los niños tienen clases de escuela dominicales, ¿no? No, entonces ya podemos pasar directamente a la palabra del Señor. Hay algo que me ha llamado la atención en este último tiempo y, como les dije, les estaba comentando al principio, esta es la iglesia donde nosotros crecimos, donde empezamos a dar pasitos. El primer lugar donde yo compartí la palabra, yo personalmente compartí la palabra, fue aquí, en este lugar. Y recuerdo, no se me puede olvidar, que nos quedamos hasta sin luz ese día. Estaba colocado todo de una forma diferente, pero el pastor Manolo creyó conveniente de que ya era el momento, el tiempo, para que pudiese compartir una palabra en la iglesia. Me temblaban las piernas, las manos me temblaban, hasta la lengua me temblaba. Pero le doy gracias a Dios porque no puse objeciones a ese momento, que lo podía haber hecho. Yo he sido siempre una persona, yo personalmente, no voy a hablar de mí, pero sí por si alguien se encuentra, se puede comparar a lo que yo voy a decir ahora. Yo he sido siempre una persona muy tímida. Me ha costado mucho las relaciones, relacionarme y sobre todo el exponerme públicamente me ha costado muchísimo. El pastor Manolo no respetó eso y me dijo: ¿eres tímido? Pues te vas a enterar, ¿verdad? Porque primeramente vas a leer, después vas a orar, y poquito a poco aquí fui creciendo, y le doy gracias a Dios por el pastor que tuvo esa visión de crecimiento, y también por el Señor y por la iglesia donde están ustedes aquí en este lugar en el día de hoy. El objetivo de todos los que estamos aquí no es quedarnos siempre en el mismo banco. Hay personas que parece que solamente le hace falta el nombre en la silla, ¿verdad? No es quedarnos siempre en el mismo banco, en la misma silla, sino que es ir creciendo, ir madurando en nuestro Señor Jesucristo. Yo noto un cristiano maduro de un cristiano que le falta madurez, sobre todo con el tema de los asientos, porque aquí no pasa, yo ya les digo que aquí no pasa. Pero en la mayoría de las iglesias, yo me refiero de los locales, de los lugares de culto, la mayor parte de las personas tienen asignado un sitio, ellos mismos se tienen asignado su sitio. Y cuando se llena el local, yo recuerdo de decirle a una persona cuando estaba de ujier, porque también he sido ujier aquí, he crecido como ujier aquí, y recuerdo decirle a una persona como ujier: mire, ¿te importa que está el local lleno, puedes cambiar el sitio? Y me dijo: no, que hubiera venido primero. Y yo me quedé de piedra, ¿verdad? Porque ahí es donde se ve el amor reflejado en nosotros. Y entonces yo me doy cuenta de que personas que tienen ese tipo de actitudes realmente no están creciendo en el Señor Jesucristo. Están acomodados en un banco, en una banca, o llámalo como quiera, o en una silla. Pero si no estamos dispuestos a ceder nuestra silla, es que hay algo que está fallando. El amor de Cristo nos está reflejando en nosotros, y hay algo que tenemos que pulir, o que tendremos que quitar, que eliminar nosotros, no el Señor, sino nosotros, de nuestras vidas.
Antes, cuando entraba por la puerta, una hermana me decía: ay, pastor, me acordé de usted porque yo sé que a usted le gustan mucho las estrellas. Y yo le dije: sí, hermana, me gustan mucho las estrellas. Me faltó decirle otra cosa: me gustan mucho las estrellas y el mar. Las dos cosas. Y todo lo relacionado con las estrellas y hasta el pescado me gusta. Todo lo relacionado con las estrellas y el mar. Y saben, hay algo, porque hoy quiero ponerles un ejemplo, una metáfora que puso el Señor Jesucristo, que tiene que ver con nosotros, los que somos contemporáneos hoy. Él lo hizo con los discípulos que tenía a su mano en el momento en que él estaba practicando o manifestando su ministerio, ¿verdad? Durante 3 años y pico. Pero sin embargo, esa palabra, el ejemplo que él puso, que él dijo, es para nosotros en el día de hoy también. Y parece que no lo entendemos. Y hay algo que a mí me gustaría hacer algún día, pero que todavía no estoy preparado para eso. Porque yo le dije a los hermanos algo que quiero hacer como pastor de la iglesia algún día, y es lavarle los pies a la congregación. A mí me cuesta, primeramente porque soy una persona escrupulosa. ¿Tú eres escrupuloso? La parte que más nos costaría de lavarle a alguien serían los pies, ¿verdad? Sin embargo, la cara no hay problema, las manos tampoco. Pero el contexto de los pies tenía que ver con algo cultural. Y era algo que el Señor Jesús llegó y los puso. Luego vamos a leer el texto y el porqué. Pero tenemos que entender el porqué, tenemos que comprender el porqué el Señor puso ese ejemplo. Y fue Él, el siervo, el que se puso como un siervo, el que llegó y cogió un lebrillo, ¿verdad? Cogió una toalla, en nuestro día una toalla, y empezó a lavar los pies de los discípulos uno por uno. Todos conocemos la historia, pero a lo mejor la enseñanza en sí no la conocemos. Hay algo que ocurre en el mar, y es que para que los barcos avancen de una forma correcta como están diseñados, tienen que estar completamente limpios. Si no están completamente limpios, el barco no puede ganar nunca una regata, ni puede avanzar de una forma correcta, porque hay algo en todos los ambientes que se va pegando. En el tema de los barcos, de la navegación, que es lo que utilizaba, por ejemplo, Pedro para ir a pescar, pues si tú no tienes sacado el barco del mar, del sitio donde estás pescando, donde lo estás utilizando, ese barco al final, si no lo limpias, se convierte en inútil, porque tiene demasiado peso. Y ese peso no le deja navegar bien, no le deja maniobrar bien. Yo le pedí a mis hermanos que pusieran una fotografía ahí, porque yo, como me gusta el mar, sí entiendo de lo que digo. Mire, esto es lo que ocurre con el casco de un barco. Se le empiezan a pegar crustáceos, se le empiezan a pegar algas, elementos que están vivos, que realmente están vivos, tienen vida, pero que son inútiles para la navegación. Un barco con todos esos elementos es un barco poco maniobrable, no puede avanzar. Este es el problema, no puede llegar a avanzar de una forma correcta. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada cierto tiempo hay que sacar el barco del mar, de su ambiente, para llegar y ponerlo en dique seco y hacer una limpieza como la que está haciendo este hombre. Al final ese casco se queda completamente limpio y le tienen que poner una pintura para intentar retrasar ese proceso el mayor tiempo posible. Eso hace que el barco pueda volver a avanzar de una forma correcta. Para poner un ejemplo, nosotros en muchas ocasiones tenemos ese tipo de suciedad, de microorganismos interiores que están vivos y que se manifiestan, y que no se deberían de manifestar porque deberían de estar limpios de nosotros. Gracias, hermano. Ya puedes quitar la fotografía. En tierra hay otros elementos, ¿verdad?, que se van pegando. Por ejemplo, la tierra. Nosotros tenemos instrumentos, coches, no nos da lo mismo la tierra que el fango, que el agua. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, si estaban caminando, y Jesús era un gran caminante, iba de un sitio a otro caminando, no solía ir en burra ni en caballo, no era su momento ni era su tiempo, pero si iba con las piernas caminando, habían elementos que se iban quedando pegados a los pies. No vamos como nosotros con zapatos cerrados, sino que iban con unas sandalias, y esas sandalias estaban abiertas, los dedos al aire, y el polvo del camino, que así se titula el mensaje, el polvo del camino se iba agarrando a los dedos, a los pies, ¿verdad? Porque se mezclaba con el sudor personal, con el líquido que todos vamos soltando, y se hacía como una pequeña costra. La costumbre era que si tú invitabas a alguien a tu casa, o alguien venía como invitado a tu casa, hubiese una persona que le lavase los pies a aquella persona que había venido caminando, para que pudiese estar limpia. Ese fue el ejemplo que cogió el Señor Jesucristo para, en el último momento, en el último tiempo, lo que conocemos como la última cena, llegar y hacerlo, manifestarlo con sus discípulos. Y decirles que lo que Él había hecho, nosotros tendríamos que seguir haciéndolo. No solamente ellos, sino todos nosotros en nuestro tiempo, en el día de hoy. Y yo me he dado cuenta que las personas que no llegan a avanzar
en la iglesia, en el ministerio, que no llegan a avanzar con lo que el Señor Jesucristo quiere, es porque tienen mucho lastre. Eso que han visto del barco se llama lastre. Es un peso añadido, un peso que no debería de estar. Y hay personas que llegamos a Cristo y podemos llegar a Cristo y tenemos la salvación, pero sin embargo no llegamos a tener la paz de Cristo en nuestra vida, porque hay cosas que nos impiden, pero que están dentro, no están por fuera. No están en los pies, no están en la cabeza, no están en el cuerpo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes están limpios, solamente hay uno que no. Pero lo único que se necesita limpiar es los pies, el polvo de los pies. ¿Cada cuánto? Esta es una gran pregunta. ¿Cada cuánto? Los barcos, curiosamente, yo no lo sabía. Me he enterado hoy porque pregunté, como todos podemos hacerlo. Curiosamente, cada 4 semanas, como mucho, si están en el bar y están trabajando, hay que limpiarlos. ¿Cuánto más tendremos que limpiarnos nosotros, verdad? Esto es un trabajo de día a día, de ir limpiándonos día a día. Hay un texto en Juan capítulo 13, yo le pedí a mis hermanos que me lo buscaran. En Juan, en el capítulo 13, de lo que yo les he hablado, y ponme desde el verso 3, por favor. Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjese lo que hace a continuación. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro al final lo pudo entender. La pregunta es: yo no sé si nosotros todos hemos llegado a entenderlos. ¿Estarías dispuesto, entendiendo lo que significa el lavado de pies, estarías dispuesto a lavarle los pies a otra persona, a la persona que tienes a tu lado? Ya. Trae un lebrillo, Luis. ¿Estaríamos dispuestos realmente a lavarle los pies de la persona que tenemos a nuestro lado, a las personas que están, que el Señor ha colocado a nuestro lado? A lo mejor a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos. Pero ya cuando empezamos por el vecino, cuando continuamos por el jefe, cuando continuamos por los hermanos de la iglesia, ¿estaríamos dispuestos a lavarle los pies? Pues mira, yo me he dado cuenta de algo, porque esto es un texto que realmente es muy profundo. Si no estás limpio, no puedes lavar los pies a nadie. El Señor Jesús pudo lavar los pies de los discípulos porque Él estaba limpio. Él era puro y por eso Él podía lavarlos. Él no tenía absolutamente nada en su corazón. Esta mañana estábamos hablando de que parece que la vida del Señor Jesús fue fácil porque Él era Dios. No es así. Él era Dios y era 100% hombre. Y Él sabía lo que era tener hambre. Él supo lo que era tener hambre. Él sabía lo que era airarse. Él tenía un corazón como lo tenemos tú y yo, que bombeaba. El corazón bombeaba igual que el tuyo. Él se podía irritar igual que tú. Él podía amar igual que tú. Él tenía que tomar decisiones, al igual que las tenemos que tomar tú y yo. Y sin embargo, Él no tomó ninguna decisión que fuese en contra de nadie. Y sobre todo en contra de sus discípulos. Dice que los amó hasta el último momento. Los amó. Por eso Él podía tomar esa decisión de lavar los pies de los discípulos. Porque su corazón, que era lo que estaba intentando reflejar Él, estaba totalmente limpio. Ahora la pregunta es: ¿nuestros corazones están limpios o tienen lastre? Porque si tienen lastre tendríamos que llegar y estarlos limpiando. No pedirle al Señor: límpiame. No, espérate un momentito. ¿Trabaja tú? ¿Limpiemos nosotros? Porque esto requiere un esfuerzo personal y tenemos que ver lo que tenemos sucio dentro de nuestro interior. El Señor nos ha puesto un corazón de carne, ¿sí o no? El de piedra ya no lo tenemos. Él dijo que nos iba a poner un corazón de carne. Un corazón de carne bombea, tiene vida. El corazón de piedra no bombea y no tiene vida. ¿Saben? Hay algo que es muy importante cuando hablamos del alma y del corazón. Si el corazón no está limpio, el alma no puede estar descansada. Lo vuelvo a explicar. Si el corazón no está limpio, el alma no puede descansar, no puede tener paz. El alma está inquieta, está turbada, no está bien.
Y el Señor lo que quiere es que tengamos corazones limpios y que estemos dispuestos a limpiar nosotros, a poner de nuestra parte para limpiar nuestros corazones. Para eso, más que mirar cómo viene el de al lado vestido, que muchas veces lo hacemos, ¿sí o no? Yo creo que sí. Oye, ¿te fijaste cómo vino fulanita? Mira los pantalones, qué forma de venir a la iglesia. ¿Y la falda? ¿Te fijaste? Muchas veces nos fijamos más en el exterior, que no siempre refleja el interior. El Señor es lo que se fija en el interior. Con eso no digo que no tengamos que venir correctamente a la iglesia, pero sí fijarnos en el interior y ver que el interior, primeramente el mío, está bien vestido. Que mi corazón realmente merece la pena para Dios. Y que yo puedo llegar y lavarle los pies a la persona que tengo a mi lado porque mi corazón está limpio. Y mi corazón no guarda cosas que son lastres, ¿verdad? Y que las puedo ocultar porque no se manifiestan así, porque lo que se ve es la ropa. Pero sin embargo lo que hay en el interior no. Y Dios lo que quiere a través de Jesucristo es que nosotros tengamos una manifestación externa de lo que tenemos internamente. Qué buena la palabra que dio el miércoles, el jueves. El domingo, Anderson habló acerca de los hipócritas. Yo lo vi. Yo dije, qué bueno. ¿Cuánto hipócrita puede haber dentro de la iglesia? Porque es muy fácil la hipocresía. La hipocresía no es más que un vestido. Es cubrir aquello que nosotros queramos que se vea bien. Pero sin embargo, con el corazón delante de Dios no hay nada que se pueda encubrir. Nuestros corazones están manifiestos delante de Él. Y hay algo que dice el rey David que a mí siempre me ha llamado la atención. Después de haber pecado, después de haber hecho lo más terrible, al corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás, oh Dios. Esta es la realidad. Pero para eso tiene que haber un reconocimiento de lo que tenemos en el corazón. Y después, una vez que limpiemos, podemos obtener la paz del Señor en nuestras vidas, en nuestras almas. ¿Ustedes no han notado de que hay personas que transmiten paz? ¿No? Hay personas con las que a mí me gusta estar. Y yo digo, con este me quedaría cenando el tiempo que haga falta. Porque me transmiten paz. Y podemos, de paz a paz, podemos llegar y hablar. Pero hay otras personas con las que digo, a ver si se acaba esto. Porque esto al final acaba mal. Porque transmite conflicto, transmite lo que tiene dentro. De la abundancia del corazón, dice la palabra del Señor, habla la boca. Y al final, aunque lo queramos tapar, ¿verdad? Llega un momento en que sale, porque es lo que tenemos dentro del corazón. El Señor Jesús es mi maestro. Yo no sé el tuyo cuál es. Si es Marcos, te estás equivocando. El Señor Jesús es mi maestro. Y ahí es donde tenemos todas las lecciones. Pero yo te quiero hacer una pregunta a nivel personal. Contéstatela tú. Si descubres algo que no está bien en tu interior, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesta a cambiar? No digan amén hasta que no lo escuchemos. ¿Estaremos dispuestos a cambiar? Porque el Señor te tiene que hablar. En esta tarde nos tiene que hablar. Al fin y al cabo todos tenemos un corazón de carne, pero está metido dentro de un cuerpo de carne y hueso. Y la carne siempre tira a la tierra. Esta es la realidad. El espíritu siempre tirará hacia el cielo, pero la carne donde vivimos siempre tira a la tierra. Ahora bien, eso no quiere decir que por ser terrenales tengamos que estar viviendo en la carne. Vivamos en el Espíritu y que sea el Espíritu Santo el que cambie y transforme nuestro corazón y nos pueda aportar paz a nuestra vida. Hay un texto que quiero leer que se encuentra en Mateo capítulo 11, verso 28, donde el Señor Jesús hace una invitación personal que sigue estando vigente, sigue valiendo en el día de hoy. Yo no sé cuántos han estado pasando por tribulación. La semana pasada, voy a poner la semana pasada porque la presente comienza hoy, ¿verdad? Y yo espero que de aquí salgamos todos en paz. Pero si hemos pasado tribulación en la semana pasada, hemos tenido que tener paz. Porque el Dios de paz no se ha ido de nosotros. Y la paz de Dios se tiene que manifestar en nuestra vida a pesar de las tribulaciones, a pesar de la enfermedad, a pesar de la necesidad, a pesar de las circunstancias, sean las que sean. Tenemos que mantener la paz de Cristo en nuestros corazones. Nuestra alma tiene que tener paz. Porque eso es lo que el Señor Jesús me dice. Pero si no tenemos un corazón limpio, no podremos tener nunca un alma con paz. Y esto se trata de tener un alma con paz. Miren, hay dos cosas que son diferentes. Yo lo explicaba esta mañana. Una son los sentimientos y otra las emociones. Los sentimientos están dentro y los podemos mantener el tiempo que nosotros queramos.
Las emociones no las controlamos. Las emociones es algo momentáneo que dependiendo de lo que estemos viviendo, ahí sale. Si se muere un familiar, ¿qué estás alegre? No. ¿Triste? No lo puedes evitar, es tristeza, es una emoción, pero no puedes vivir en tristeza. Desde el momento que la tristeza continúe, ya eso es un problema. Se convierte en una emoción y estamos encerrando una emoción en nuestro interior que no debe de estar. Hay que limpiarla, porque dentro de nosotros tiene que permanecer, que perdurar la paz de Dios en nuestras vidas. El maestro dijo en el verso 28 del capítulo 11 del libro de Mateo: venid a mí, vas a tener oportunidad. Ya te lo digo yo. Vamos a tener oportunidad. Porque la semana normalmente no comienza con carga, pero cuando llega el martes y luego el miércoles y el jueves se van sumando carga tras carga. Ahora a ver, ¿a dónde vamos a acudir? Esta es la pregunta. Porque el Señor Jesús nos está invitando, esto es una invitación personal. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, las dos cosas. Estoy cansado, Señor. No te preocupes, hijo, ven para acá. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero mira, la segunda parte es tan importante como la primera. Esto es una invitación. Esto es como la invitación de que si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pues tenemos que tener la mesa bien puesta, ¿verdad? Y tenemos que tener el corazón equilibrado. Y tendremos que aportar paz, porque si no al Señor Jesús le ocurriría lo mismo que a mí. En un corazón que es un conflicto, a mí no me gusta estar compartiendo con él. Cambia. Yo quiero compartir con personas que tengan lo mismo que yo. Y él dice que es el príncipe de la paz. Emmanuel, Dios con nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora la segunda parte, el segundo versículo dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahora el maestro dice: aprended de mí, que soy manso. Y entonces, sin ser manso y sin ser humilde de corazón, no hay descanso para tu alma. Esta es la realidad. Miren, este va a ser un mensaje cortito porque el partido empieza. No. Me interesa que todos nos quedemos con el centro del mensaje, porque el Señor quiere que limpies tu corazón. Yo estoy en proceso de limpiar el mío. A mí me cuesta mucho quitar de la quilla, del interior, ¿verdad? Ciertas cosas que he llevado arraigadas, muy arraigadas en el tiempo. Esta mañana yo les comentaba a los hermanos que una de las cosas que yo he llevado arraigadas en mi interior, por ejemplo, es lo que les comenté antes, es la timidez. He tenido que quitarla. Y si no quitarla, por lo menos vencerla en el nombre de Jesús. Y eso me permite poder compartirte a ti y a los que están a través de la red este mensaje. Si no, hubiera sido imposible. He tenido que dominar mi corazón porque en mi corazón está ese producto que parece que está vivo, ese elemento que parece que está vivo y que quiere sobresalir. Pero yo tengo la posibilidad de eliminarlo. He tenido que quitar otras cosas. Vete analizándote tú. He tenido que quitar mis complejos. 1,56 m. Yo decía: Señor, ¿por qué me has hecho tan chiquitito? Yo era el más bajito de mi clase, pero también de la iglesia. Bueno, con Genaro. He tenido que eliminar mis complejos, porque el poder no está en mi presencia, el poder está en la presencia de Dios. He tenido que eliminar la vergüenza. ¡Ay! ¿Alguno se puede comparar a mí? ¿Sabes lo que es ser vergonzoso? He tenido que eliminar la vergüenza. He tenido que eliminar el orgullo. Ahora ya voy entrando en otras cosas que son más, ¿verdad? He tenido que eliminar el orgullo, que me impedía ver al otro igual que yo, y por eso no le dejaba la silla. He tenido que eliminar la envidia, que es otra de las bacterias que van sobresaliendo, ¿verdad?, del corazón, la envidia. ¿Y por qué a fulanito Dios le bendice y a mí no? ¿Y por qué este resulta que como está viviendo una vida en desorden, parece que todo le sale bien y a mí no? He tenido que eliminar muchísimas más cosas. Hay cosas que yo tengo apuntadas, ¿verdad?, que a lo mejor te encuentras reflejado con ellas. La culpa. Qué terrible es la culpa. La culpa es algo que no puede llevar un cristiano en su vida, porque ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Pero siempre tiene que haber un toca narices, hijo del diablo, que te venga a recordar lo que has hecho en el pasado, ¿verdad?
Cuando resulta que en Dios está todo limpio, todo perdonado, hay una vida nueva. Pero la culpa, aquel que le haya tenido el sentimiento de culpa, siempre intenta salir. Y hay que intentar llegar y limpiarlo. Y decir, el casco tiene que estar limpio para poder navegar. Tenemos que navegar de una forma correcta. Y es ligero, sin peso, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si no, es imposible avanzar de una forma correcta en el Señor. Yo tengo otras cosas. El resentimiento. No sé si alguien se empatiza. ¿No? Pues es que no te la han liado. Pero es que a mí me la han liado muchas veces. Y era algo que para mí era imposible llegar y decir, sí, yo perdono. Pero con este no quiero saber nada, ¿eh? Lo perdono porque el Señor ha dicho 70 veces 7. Pero de este no quiero saber nada. Escogeré a otra persona. Eso se llama resentimiento. No lo podemos ocultar. Hay más sentimientos, ¿verdad?, que están dentro. La angustia. ¿Alguien ha tenido angustia? ¿Y por qué te angustias? Si no nos tenemos que angustiar, te das cuenta que todas esas cosas son incompatibles con eso que nos dice Jesús el Maestro, hallaréis paz para vuestras almas. Tiene que empezar por el corazón. El corazón yo lo llamo como el depósito del cuerpo humano, donde vamos almacenando a través del tiempo, ¿verdad? Yo tengo 58, ¿no? Más o menos. 58 años de carrera. En los 58 años he tenido oportunidad de recargar mucho dentro del corazón. Y cuando venimos a Cristo, llegamos a Cristo, es cierto que tenemos una vida nueva. Pero el corazón se sigue cargando, recargando. Y dependiendo de lo que lo recarguemos, pesa más o pesa menos. Fíjese, el amor no pesa nada. Si lo cargas de amor, no pesa nada. Eso es lo que el Señor Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera, liviana. La tuya es pesada, pero la mía es liviana, ¿verdad? Pero sin embargo, todo lo que son sentimientos contrarios al amor, que nos lleva a estar pensando, matraquillando, sintiendo mal, son sentimientos que yo les llamo sentimientos pesados, que no nos dejan avanzar. Y eso no te lo puede quitar un pastor. A mí no me lo pudo quitar nunca un pastor. Eso no me lo pudo quitar Dios. Eso tuve que yo ponerlo, depositarlo, quitármelo y llegar y descargarlo a los pies de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Hay un ejemplo donde una mujer, no lo vamos a leer ahora, donde una mujer llegó y se infiltró en una comida con un tal Simón fariseo. El Simón el fariseo había invitado a Jesús, a la mujer nunca, no lo hubiera invitado nunca, porque dice que era una mujer pecadora. Pero sin embargo la mujer se infiltró en la comida y le dio oportunidad a Jesús de dar un mensaje. Nadie la echó, pero ¿saben por qué no la echaron? Porque estaban esperando para juzgar a Jesús. Para llegar y decir, este no sabe quién es esta mujer, que es una pecadora. Si este supiera que es una pecadora, esta no estaría aquí. Pero sin embargo dice que el Señor llegó, se quedó mirando a la mujer pecadora y le dice al otro, Simón, desde que entré en tu casa, ni siquiera me has dado un barreño. No me han lavado los pies, Simón. Y eso era un acto, ¿verdad?, de entrega, agasajear a aquel que habías invitado. Lo había despreciado. Pero sin embargo, fíjate tú cómo la pecadora, el adjetivo, ¿verdad? La pecadora se dio cuenta que Jesús tenía los pies sucios. ¿Qué te parece? Nadie prestó atención a los pies de Jesús. Pero sin embargo, Jesús tenía los pies sucios. Porque había caminado. Y llegó la pecadora, porque claro, Simón estaba en su casa, tenía los pies limpios. Había una diferencia. Llegó la pecadora, se dio cuenta. Y dice que llegó y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar en los pies de Jesús. Y después de llorar y llorar y llorar, y Jesús no hacía nada. La tenía a las espaldas. Jesús no hacía nada. Y después de llorar, llorar y llorar, hizo algo todavía más fuerte. Con sus propios cabellos. No usó toalla. Con sus propios cabellos dice que llegó y limpió los pies de Jesús. El Señor se estaba dando cuenta de todo y le dijo, tú no has hecho nada. Dice, pero mira, fíjese la palabra que dijo, ha regado mis pies con sus lágrimas. Y al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Y le dice algo muy interesante. Lean la historia esta noche. Solamente se lo dice a 2 mujeres Jesús. Vete. ¿Cómo? ¿Cómo? Tu fe te ha salvado.
Vete, tu fe te ha salvado. Pero es que la palabra siguiente es tan importante como la primera. Ve en paz. Que nadie te culpe más. Que nadie te vuelva a llamar la pecadora. Porque tus pecados te son perdonados. Ese es mi Jesús. ¿Qué te parece? Y ¿saben algo? Esa mujer se fue con un corazón limpio. No a todos el Señor le dijo, vete y vete en paz. Pero a esta sí se lo dijo, sabía que había sufrimiento en su vida, y sabía que había quebrantamiento, y se cumple la palabra del Señor en el Salmo de David, cuando dice, al corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, oh Señor. Gloria al Señor. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a limpiarnos, a ser limpios? ¿Estamos dispuestos a quitarnos todas esas impurezas? ¿Hay alguno o alguna aquí? No levanten la mano, por favor, que reconozca que le cuestan las relaciones por una cuestión de resentimiento, de que alguien te ha hecho daño. No, esto es una evaluación personal. Yo conozco mi corazón, yo sé lo que tengo. Si hay alguien que tenga eso dentro del corazón, no vas a poder avanzar. Vas a poder estar, te vas a poder mantener. Pero mira, según te sigas quedando en el ambiente, que en este caso era el mar, te vas a seguir llenando de bacterias. Eso va a seguir creciendo. Porque no te has encargado de limpiarlo. Y tenemos que encargarnos de limpiar. ¿Hay alguien que esté aquí con enemistades? Y yo pienso que dentro de la iglesia es imposible. Pero que tenga enemistades dentro de la iglesia, eso es algo que tienes que limpiar. Si no, no te va a poder dejar avanzar. Esta es la explicación de por qué hay creyentes, yo no digo que no sean creyentes, hijos de Dios, no digo que no sean hijos de Dios, pero hijos de Dios y creyentes que no pueden avanzar y que no pueden sentir esa paz que solamente el Señor da. No se puede tener paz y guerra a la vez. O se tiene paz o se tiene guerra. Y la peor guerra que podemos tener es contra nosotros mismos. Porque saben, el Señor Jesús, y ahora con esto voy terminando, el Señor Jesús hizo algo esa noche que fue entregado. Bueno, no se pueden quejar, las 7:30, ¿no? El Señor Jesús hizo algo esa noche que fue entregado y que sabía que tenía un traidor a la mesa. Ni siquiera lo juzgó. No lo juzgó en ningún momento. Jesús llegó y le dijo, mira, lo que tengas que hacer, hazlo ya. ¿Saben por qué? Porque Jesús no podía cambiarle el corazón a Judas, al igual que no puede cambiar el tuyo. El corazón ya es nuevo, ya es de carne, no es de piedra. Y tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Dentro de las iglesias, una de las cosas que más proliferan, el bichito que más prolifera, son las enemistades. Eso es algo terrible. Primeramente porque no nos deja avanzar a nosotros a nivel personal, pero tampoco permite un crecimiento a nivel colectivo, porque ya está involucrado no solamente una, sino 2 o 3 personas. ¿Saben? La murmuración es otra de las cosas que viene incluida dentro del paquete, que sale por la boca pero comienza en el corazón. Es algo en lo que tú no estás de acuerdo y no estás dispuesto a transigir, porque dice, yo llevo la razón. Y este no tiene la razón. Se llame pastor, se llame diácono, se llame como se llame. No la tiene. Pero es que tú tienes un corazón feo. O si lo hago yo tengo un corazón feo. Un corazón sucio que hay que limpiar para poder tener la paz de Dios y que gobierne la paz de Dios en nuestra vida. Por eso te dije que antes de decir amén hay que mirarse uno. Yo no te puedo mirar a ti. Cuando vayamos a tomar la Santa Cena, el Señor no dice juzguen al vecino de al lado, al hermano de al lado. No. Que cada uno se juzgue a sí mismo. ¿Te crees que no estaba pensando en Judas? Judas también le lavó los pies. A los 12 el Señor le lavó los pies. Y miren, si hay alguien que vivió conflictos en esta tierra, se llama Jesús de Nazaret. Desde el principio de su nacimiento, que lo quisieron matar, hasta él siendo un niño, lo quisieron matar, se tuvo que cambiar de país.